Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con el estudio en el capítulo 7, versículo 14. Mantenga su Biblia abierta. Recuerde, hermanos, esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy porque me da la oportunidad de explicar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a poner palabra en mi boca para desarrollarla. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, este tema es Jesús, el sacerdote superior. Pero cabe anunciar lo siguiente. Esta es la segunda parte de la clase anterior. Cuando nosotros comenzamos a analizar, a estudiar, en esta parte Pablo se ocupa enérgicamente de esta judaización del cristianismo. En varias de sus cartas, específicamente en el libro de Gálatas, vemos el estudio en el 3.1. Apúntelo por favor, para que usted siga su estudio en casa. Gálatas 3.3, Gálatas 4.9, Gálatas 5.6. Vamos a desarrollar, porque justamente estudiando vamos a entender. Esto no es cuento de camino, esta es palabra de Dios. Cuando vemos 3.1 del libro de Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Gálatas 3.3? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Vaya entendiendo bien esto. Gálatas 4.9. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redumentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y vamos al 5.6. Todo esto, hermano, es para poder entender lo que voy a explicar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Hablé en la clase anterior sobre el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda en la clase anterior? Pedro estaba tan anonadado cuando vio a Moisés, a Elías, ellos hablando con Jesús, que solamente él atinó, estaba turbado, a decir, Maestro, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otro para Elías. Hermanos, es interesante ir desglosándolo. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver Marcos 9, capítulo 9, versículos 7 y 8. Nos dice así. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, vieron
mas a nadie consigo sino a Jesús solo. Esto es importante, todos estos detalles. Porque cuando sigo yo estudiando, Dios le estaba diciendo a Pedro, a Santiago y a Juan, y a toda persona que nos escucha ahora, lo que dijo Juan en el capítulo 3, versículo 21-24. Todo esto, hermanos, lo hago para su entendimiento. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios, hermanos, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Ahora vamos a explicar. Póngase cómodo. No oigan, dice, a Moisés y a Elías. Este es mi hijo, óiganlo solo a él. Aún, hermanos, aun cuando terminaba el nuevo pacto con la crucifixión y con la resurrección de Jesús, Dios mostraba que el antiguo pacto había pasado ya. El pacto que Moisés y Elías presentaban había pasado. Estudie usted el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 24. Ahora bien, en el Sinaí, el pueblo estaba ubicado al pie de la montaña, de modo que no podían acercarse a Dios, porque en el tabernáculo y en el templo el velo estaba presente entre la presencia de Dios y ellos. Ese es el lugar santísimo. No solo era que el antiguo pacto no llevaba a los hombres a la presencia de Dios, sino que evitaba que llegaran allí sin limpieza total, perdón total de todos los pecados. No estaban calificados, pero Jesús, por así decirlo, bajó del monte al pueblo y él sí rompió el velo. De modo que todo el sistema del judaísmo cambió. Y no solo cambió, sino que se intercambió por un orden nuevo, un sacerdocio nuevo. Hermanos, un sacrificio nuevo, un pacto completamente nuevo. Ahora veamos capítulo 7, versículo 13 y 14 del libro de los Hebreos. No cierre su Biblia. La palabra dice así. Y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hermanos, Jesús no provenía de la tribu de Leví, que era de la única tribu sacerdotal, era de Judá. Él no tenía nada que ver, Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio en el altar, como las otras tribus levitas. Por tanto, si Jesús llegaba a sumo sacerdote, al arónico levítico y sus calificaciones sacerdotales, obviamente, hermanos, no eran
hereditarias. Usted se acuerda que la clase ha dicho que la clase de Aarón, de Levíticos, todo eran hereditarios. Pero en este caso, era un sacerdote no levítico. Estaba claro en la persona que se hablaba de Melquisedec. El misterioso sacerdote a quien Abraham ofreció los diezmos en Génesis 14. Es claro, hermano, para entender a Melquisedec hay que ir al libro 14, ya lo expliqué cuando explicaba la clase de Génesis. Usted vaya, estudie, porque es diferente, ya existía antes de Abraham. Ahora vamos nosotros, no quiero desviarme de la clase, pero ahora vamos a ver la perfección del nuevo sacerdocio. Vamos a hablar. Y seguimos estudiando Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17. Y observe lo que nos dice. Y esto es un manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se ha testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, entendamos que en la lengua griega tiene dos palabras distintas para definir esto que nos están hablando. Es decir, uno adicional. Se hablaban de dos términos. Uno, escríbalo, ayos, A-L-L-O-S, ayos. Significa otro. Es decir, uno adicional de la misma clase. Sin embargo, la palabra del versículo 15, vea su Biblia, 15, es heteros, heteros, cuyo significado es otro de una clase diferente. Él. Primero, hermano, observe, indica una diferencia cuantitativa, mientras que la segunda indica una diferencia cualitativa. Hermanos, por ejemplo, si en Estados Unidos cambiara mi automóvil pequeño, lo cambiara por otro carro pequeño, importado como el mío, estaría obteniendo otro que es años, o sea, de la misma. Es lo mismo, años. Uno carro pequeño por otro carro pequeño importado. Solamente a eso se le llama años. Ahora, de la misma clase es. Pero si lo cambiara, y aquí está el detalle, pero si lo cambiara por un auto grande estadounidense, estaría obteniendo un automóvil heteros. Vamos a explicarlo por qué. Es decir, de una clase diferente, de una calidad diferente. En Cristo no tenemos otros sacerdotes semejantes a los que ministraban en el tabernáculo y en el templo. Él es heteros. Cristo es heteros, de una clase y orden completamente diferente. Bajo el antiguo pacto había muchos sacerdotes y todos eran ayos. Todos eran ayos. Bajo el nuevo solo hay un sacerdote y es heteros. Esa hay una diferencia entre los sacerdotes del antiguo pacto y el sacerdote del nuevo pacto. El sacerdote del que estamos hablando es perfecto y surge por sí mismo. Veamos. Cuando nosotros vemos el versículo
7, o sea, capítulo 7, versículo 11, anótelo, y el capítulo 7, versículo 15, tome nota de estos versículos. Se habla de otro sacerdote que se levanta, pero en el versículo 15 específicamente se levanta en una voz media griega, que es reflexiva. Entonces la frase podría traducirse de esta forma: otro sacerdote se levanta por sí mismo. Este significado es de importancia por muchas maneras. Primero, observe, creo que se refiere al nacimiento virginal, al haber nacido sin padre terrenal. Cristo salió de la nada, por así decirlo. Ningún sacerdote arónico podía haber semejante afirmación, porque todos los otros sacerdotes, con excepción de Jesús, se levantaron por virtud de sus padres, no por sí mismos. Aquí hay una diferencia. El sacerdocio antiguo era elegido por herencia, en Cristo no. Segundo punto a observar. Levantarse implica que este sacerdote diferente no tiene antepasados sacerdotales. Aquí no hay. No tiene herencia sacerdotal. Los sacerdotes arónicos solamente podían afirmar su derecho al sacerdocio por quienes eran sus padres. Jesús reclamó el derecho por quien Él es. Así de sencillo. Tercer punto a observar. Que Jesús se haya levantado indica resurrección. Entienda esto. Estudie el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32. Usted véalo. Estúdielo, analízalo. Cuando yo estudio el libro de Lucas, usa amistemi, para referirse específicamente a la resurrección de Jesús. Ahora, cuando nosotros estudiamos Hebreos, capítulo 7, versículos 16 y 17, dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cabe anotar que de Aarón era una clase de sacerdocio y de Melquisedec otra clase de sacerdocio, porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Eran dos clases de sacerdocio. Ahora, hermanos, la norma prescrita para los sacerdotes en la antigua economía solo tenía que ver con lo físico. Por supuesto, hermanos, se esperaba que el sacerdote fuera piadoso, como se esperaba que lo fuera el resto de los israelitas. Varios sacerdotes que fueron especialmente impíos recibieron un castigo severo de parte de Dios. Pero la piedad no era una cualidad para servir en el altar. Y observemos por qué. Primero, los sacerdotes debían de ser descendientes de Aarón. Punto. Sin embargo, aún con este renombre de Aarón, uno entre más de 100 defectos o deficiencias físicas podían descalificarlos de cumplir esa labor. Pero no había una sola calificación normal o espiritual que debieran cumplir. Su servicio no tenía que ver nada con su carácter, con su capacidad, con su personalidad o con su santidad. No tenía que ver nada. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús
a semejanza de Melquisedec, tenía de base, de principio a fin, de quién era. No tenía nada que ver con el cuerpo físico, sino con todo que ver con el poder eterno. El poder de una vida indestructible. Escríbalo. El poder de una vida indestructible. Ahora, en el caso del sacerdocio levítico, no importa cuán más se ajustase a la persona al sacerdocio o cuán renuente para asumir este oficio. La ley lo hacía sacerdote por la descendencia familiar en la cual había nacido y por ciertos requisitos físicos que debía satisfacer. Era una compulsión externa. Para Jesucristo, el sacerdocio es una compulsión interna. ¿Por qué? Por quien Él es. Se hizo sacerdote y continuó haciéndolo por el poder eterno. Un poder que puede lograr lo que ningún otro sacerdote pudo jamás, darnos ese acceso a nuestro Dios. Ahora, la evidencia y la lógica son abrumadoras y a favor de la absolencia del sacerdote levítico y del que el nuevo sacerdocio predicho Dios por Dios tiempo antes. No podía ser levítico. Jesucristo no podía ser levítico. Empezó, si usted puede ver, en el libro de Génesis capítulo 49, 10, en el Antiguo Testamento, está claro que el Mesías debía de venir de la tribu de Judá. Y en muchos pasajes, como el Salmo 110:4, también está claro que el Mesías será sacerdote y será rey. Y que su sacerdocio no será por herencia ni temporal, sino eterno. Y su base serán cualidades personales. Jesucristo pudo hacer lo que Aarón no lo pudo lograr. Nos llevó a la presencia de Dios y nos ancló, escuche esta palabra, ancló para toda la eternidad. La esperanza que tenemos como figura firme, el ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. Vea Hebreos capítulo 6, 19. Ese es el poder máximo, el amor máximo, el logro del sacerdote máximo a través del sacerdocio máximo. Sigamos estudiando Hebreos 7, capítulo 7, versículos 18 y 19. Nos dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Hermanos, esto tiene que entenderle, porque este es el punto culminante del texto. Cristo reemplaza a Aarón. Dios ha dejado a un lado el antiguo e imperfecto y lo ha reemplazado por algo nuevo y perfecto. La palabra abrogado está relacionado con quitar algo que se ha establecido. Por ejemplo, se usa para la anulación de un tratado, o tal vez se usa para una promesa, para una ley, e inclusive si uno quisiera cambiarse el nombre. Toda esta parafernalia del sistema de sacrificios. Todo este sistema ceremonial quedó cancelado, anulado, eliminado en su totalidad. Dios lo confirmó. Mire usted, que Dios lo confirmó anulándolo en el año 70 después de Cristo.
¿Se acuerda cuando expliqué que tumbaron el templo, lo destruyeron? Es una destrucción que hubo porque Dios lo permitió. Ya no iba a haber más en el templo. ¿Por qué? Porque el antiguo sistema podía revelar el pecado. Incluso podía cubrir en cierta forma y cierto grado de temporalización, pero no podía quitar el pecado. Y por tanto, ese sistema abogarse no terminaba nada, no daba seguridad, no daba paz. El hombre no tenía una conciencia clara, pero el sacerdocio de Jesucristo hizo realidad todo lo que Israel anticipaba, brindó acceso a Dios. Observe lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales miran los ángeles, anhelan mirar los ángeles. Hermanos, en otras palabras, los santos del Antiguo Testamento solo vieron la salvación a la distancia. Nunca tuvieron certeza o seguridad antes que viniera Cristo. Nunca lo tuvieron. Confiaban en la esperanza y anhelaban una conciencia que liberara del pecado. Pero ahora podemos ir a la presencia de Dios y sentarnos ante Él para decir como Pablo decía, Abba Padre. Tenemos acceso ahora a Dios, pero para reafirmar todo esto, vea Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19 al 22. Nos dice así. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un ejemplo les doy, hermanos. Una joven, ponga atención, había acumulado muchas cuentas por pagar y no tenía cómo pagarlas. Estaba endeudada, tenía problemas y la situación era desesperada. Entonces apareció un joven que se enamoró de ella profundamente. Después de unos meses, le propuso matrimonio y ella también lo amaba mucho. Pero sentía que debía hablar de sus deudas antes de aceptar casarse con él. Cuando se le dijo, él respondió, no te preocupes, voy a pagar todas tus deudas, déjamelas a mí. Antes de la boda le dio un anillo de compromiso y le reafirmó muchas veces que pagaría las deudas. Ella confiaba en esta implícitamente, sabía que era una persona de palabra. Tenía todas las razones para confiar y esperar lo mejor. Pero en realidad, hermanos, no estaba aún libre de deudas y en su conciencia no podía tener paz
por esa causa. Finalmente, finalmente se casaron y pagó todo. No solo eso, sino que le dijo que era rico, más allá de sus sueños, y le dio una cuenta corriente conjunta con él. Nunca debía volverse a preocuparse ella por las deudas. Desde ese momento estuvo segura en las riquezas de aquel a quien amaba y a quien la amaba. Concluyo, hermanos. Ese es el sentido. Es el mismo sentido. Una persona está mucho mejor bajo el nuevo pacto que bajo el antiguo. En Cristo estamos libres de deudas del pecado y vivimos para siempre en las riquezas, quien nos ama y a quien nosotros amamos. Tenemos que seguir buscándolo. Tenemos que seguir añorando, acercarnos, abrazarnos de la cruz, glorificar siempre su nombre. Bendiciones.